Buenos días, Panamá. Estamos arrancando de esta manera, tertuleando un martes más en su programación favorita, después de unas baladas riquísimas. Saludos te manda mi madre desde Miami. DJ Rage, te estaba escuchando. Saludos para la señora Rilda. No, perdón, desde Orlando, disculpen. Desde Orlando. Desde USA, Orlando. desde Sí. USA. ¿Ah, de Orlando? Sí. Wow. Sí. Te estaba escuchándolos. Dice, a estos dos le falta tres pares, escuchen muy bien, de tornillos, tuercas y otras cositas por ahí. Y dice mi mamá, y ahora que llegas tú, entonces son a tres que les hace falta. Pero hoy casualmente, para esas personas que nos hace falta algo o que necesitamos en algún momento desahogarnos, hablar con alguien y demás, hoy tenemos con nosotros al psicólogo, el licenciado Augusto Méndez, quien nos va a conversar hoy del manejo del riesgo suicida, de cómo el desahogo puede ayudarte a liberar. Y pues hoy lo tenemos con nosotros. Hoy permítanos liberarnos con usted, licenciado. Bienvenido. Muchas gracias, Ana, muchas gracias. Ante todo, pues muchas gracias por la invitación y la verdad que para mí es un honor estar acá compartiendo un poco con ustedes y con el público oyente sobre algunas cosas que podemos hacer para el manejo de situaciones difíciles, situaciones complicadas y qué podemos hacer con respecto al tema que es importante sobre el tema del suicidio. Creo que algo importante que hay que destacar, a veces pensamos que las personas que sufren este tipo de situaciones solo pueden ser ayudadas por gente que tenga algún tipo de experiencia en la parte de salud y la evidencia menciona que cualquier persona puede ayudar en una persona de riesgo. O sea, si alguien tiene una situación, puede ser un policía, puede ser un maestro, puede ser un amigo, una ama de casa. Cualquier persona que sepa lo que tiene que trabajar puede manejar una situación de riesgo y puede ayudar a salvar una vida. Pero con información básica, ¿existe información básica para eso? Sí la existe y de hecho el día de hoy voy a compartir un par de Claro, eso es importante. tips para que puedan trabajar eso y lo puedan manejar de una forma más adecuada. Sí, porque cuando estábamos conversando del tema de que íbamos a tocar hoy, me decía el licenciado qué decir y qué no decir. Correcto. Eso es bien importante. Cuéntenos. Correcto. Bien, primero que todo hay que tener en cuenta ciertas cositas importantes con respecto al tema de qué decir. A veces las personas decimos cosas, sobre todo donde intentamos hacer sentir bien a la otra persona desde la propia experiencia, desde cómo yo de repente me funcionó algo, de repente alguien me dijo algún discurso motivador y me hizo sentir mejor. Y yo creo que lo mismo le va a servir a otra persona que también está pasando por algo similar. Sin embargo, hay que tomar en cuenta dos cosas importantes. La primera, cada persona, cada ser humano tiene una historia de vida, tiene algo importante que significa una historia de aprendizaje y cada persona es individual. Entonces, tal vez lo que me funcionó a mí no le funciona a otro. Entonces, no puedo generalizar que todo lo que yo le diga a todo el mundo le va a funcionar. Y el segundo caso es que muchas veces tomamos en cuenta situaciones donde dejamos de lado como el contexto de la persona y nos centramos como en el problema como tal. Por ejemplo, si alguien me dice, bueno, yo estoy pensando seriamente en quitarme la vida, una frase muy común es, oye, pero tú tienes todo. O sea, tú tienes plata, tienes carro, tienes mujeres, tienes hombres, en caso de hombre o mujer. O sea, tienes de todo, ¿por qué te quieres matar, por ejemplo? Y eso es que decimos en psicología, eso es una acción invalidante, porque estás minimizando la situación de la persona y no lo estás viendo de una perspectiva de, oye, tal vez esto que te está ocurriendo es tan grande y tan abrumador que no encuentras una salida. Entonces, acá como mencionaba el amigo, si hay una evidencia o algo cómo manejarlo, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Cuando tenemos una situación de estas, hay que ser validantes. ¿Y qué significa validar a la persona? Validar significa escuchar, no juzgar, y tratar de siempre tener esa actitud abierta a la otra persona que está conversando y nos está contando lo que está pasando. Según la Organización Mundial de la Salud, hoy en día el tema del suicidio es súper importante a nivel incluso de Estado. De hecho, a nivel de adolescentes entre 17 años y adultos jóvenes de hasta los 30 años, estamos hablando de que es la tercera causa de muerte a nivel mundial. Y eso afecta directamente todo el país, todo el mundo. ¿Por qué? Porque de 17 a 30 es la gente activa del país, o sea, la gente que produce plata, ¿ya? Entonces, como económicamente también se afecta, por eso es que es un tema de salud pública, porque al final todas las personas están involucradas y cada vez que se salva una persona, estamos salvando también toda una red.
porque no solamente se afecta a la persona que fallece por esto, sino también a la familia y los amigos. La persona que dice, no encuentro la salida, me quiero quitar la vida porque ya no aguanto más esto. Pero la otra que usted nos dice, licenciado, que le invalida Ujú. el sentimiento, ¿cómo llega o cómo podemos entender que llega esa persona? Porque a veces yo creo que las otras personas que te dicen, oye, pero lo tienes todo, es como buscando entender. Sí, O sea, porque no entiendo por qué piensas así si lo tienes todo. claro. Entonces, ¿cómo podemos entender que esta persona llega a ese límite o a ese gran paso? Porque pensar de esa manera o no saber cómo llegar a pensar de esa manera es Eso, complicado. disculpa, eso nos dice entonces que lo primero que hay que hacer como primera regla es no invalidar lo que la persona siente y no decirle lo que tiene y lo positivo, Correcto. sino tratar de darle importancia al por qué, ¿no? Así es, así es. Más que el todo, hay que entender el por qué lo quiere hacer. Y la primera regla de oro con respecto a esto, y básicamente es para que todo el mundo también esté de acuerdo con qué hacer en ese momento, a veces pensamos o nos tratamos de romper la cabeza como qué frase, qué discurso motivacional puedo hacer Sí. para que la gente no se quite la vida. Y la evidencia dice que no tienes que decir nada. Solamente son dos cosas: oír y escuchar y ver. Y ver. ¿Qué significa eso? Que si yo te estoy hablando, yo te voy a prestar toda la atención posible y no voy a estar con el teléfono como, oye, cuéntame qué te pasó, por qué estás triste, y tú me estás contando algo, yo estoy acá de que, ajá, sí, ajá. Y en serio, de verdad, esa acción automáticamente invalida. Y la otra persona se va a sentir como que, ¿sabes qué? No me estás prestando atención, para mí, yo no soy, o sea, para mí, tú no soy importante. Y como no soy importante, entonces no le intereso a nadie, y como no le intereso a nadie, entonces mejor no existo. Entonces, esa acción, sola esa acción de escuchar y observar, es la primera regla principal que se pide para que una persona pueda comenzar a tener esa empatía y que la persona se desahogue. No tenemos Wow. que decirle algo importante, simplemente escucharle y prestarle atención, full atención. Que la persona diga lo que tenga que decir muchas veces, y ahí también viene lo que mencionaste, Sara, a veces entra en conflicto esto de cómo podemos llevar ciertas cosas cuando uno está hablando, porque lo decimos de nuestra propia experiencia, no lo decimos de maldad, pero a veces pensamos, bueno, sabes que, oye, pero ¿por qué te está pasando esto? Supongamos que de repente es por un desamor, ¿sí? Entonces esta persona acaba de terminar con esta persona, esta pareja, y uno dice, oye, pero tranquilo, hay muchos peces en el mar. Que es una frase muy común, pero cuando hay una situación de riesgo, la persona se va a sentir invalidada porque dice, sí, pero es que esta persona, aunque tenga todas las características que no son positivas, para mí es importante. Entonces, si yo te digo que hay muchos peces en el mar, es como que, ay, eso no es nada, ¿qué te pasa? Y ya yo me siento mal. Y entonces yo digo, ¿sabes qué? Yo prefiero mejor no decir nada. Y me quedo callado. Y generalmente lo primero que hacemos, Así es. increíblemente, Así es. Yo tengo una pregunta. invalidar el problema a la persona diciéndole la Es- frase justamente que usted dice. así Pero es. si hay muchas mujeres, hermano. Exactamente. ¿Vas a estar sufriendo? ¿Tú para lo mismo? Exacto. O sea, no le das importancia al No le da problema. importancia, no le da importancia. Yo tengo una pregunta. Sabemos que una de las causas principales de los suicidios y demás tiene que ver también con la depresión, ¿no? Sí. Y sabemos también que la depresión también obedece a algunos factores hasta químicos del cerebro. Ujú. ¿Hay algún mecanismo, alguna forma, como tal vez de la forma de nuestro diario vivir, podamos evitar que esas reacciones químicas que producen la depresión se den? La verdad que es algo difícil. La depresión es un problema multifactorial. Y voy a explicar rapidito para no entrar como en mucho tecnicismo, pero toda conducta tiene dos factores. El primer factor, evidentemente, es el biológico, que es la parte química. El segundo factor es el contexto. Y parece mentira, pero el que hace más influencia es el contexto. Y te explico por qué. Supongamos que tú estás en un ambiente donde tienes un buen trabajo, hay buenas situaciones, la parte social, socioeconómica, incluso macroeconómica del país está perfecta, no hay ningún problema, pero resulta que tienes una experiencia de vida que llega a ser una pérdida, llega a ser de repente una situación muy complicada, una enfermedad, por ejemplo, algo que ocurre donde el contexto cambia radicalmente. Si la persona en ese momento no tiene las estrategias de afrontamiento en el momento adecuado y eso se combina con los factores neuroquímicos, automáticamente la persona comienza a presentar temas de depresión. Ahora, ¿cómo evitarlo?
realmente la forma de evitación no es como que te ponga una vacuna. No es a lo químico, sino No. al contexto. Al contexto. Entonces, Ok. básicamente, aquí una de las cosas importantes que mencionamos mucho en terapia, yo soy también psicoterapeuta, una de las cosas muy importantes que hacemos es que cuando la persona comienza a estar en depresión, lo primero que empieza a pasar es que deja las actividades placenteras. O sea, cada vez que yo tengo, por ejemplo, a mí me gusta pintar, me gusta jugar PlayStation, me gusta ir al parque, me gusta hacer ese ejercicio, me gusta ir a la universidad, me gusta hacer un montón de cosas, hay como una disminución y la gente comienza a dejar de hacer cosas. Y a medida que deja de hacer cosas, la persona se va deprimiendo cada vez más, cada vez más, cada vez más. Entonces, la primera acción o la primera forma que trabajo es activar a la persona de una manera que comience a reconectar con esos valores que significan cosas que para mí son importantes. Y ahí va todo el contexto de cómo manejarlo. Ahora, yo diría que más que una prevención, y eso es algo que en psicología y en la medicina en completo se trabaja muchísimo, hay que trabajarlo desde el punto de vista de qué podemos hacer para afrontar las situaciones. Y por eso es muy importante el tema de la educación en las emociones. A ver, visto de un punto de vista científico, las emociones todas sirven. O sea, la gente a veces piensa que si yo me siento triste, no debo sentirme de esta manera. No debo sentir miedo, no debo sentir ira, por ejemplo. Y sí, realmente yo le digo mucho a mis pacientes que esto se parece mucho a la película A la Intensamente. película, totalmente. Yo aprendí mucho de esa película. ¿Cuál? Intensamente. Intensamente. Yo De- aprendí incluso que todos tenemos envidia. Sí, sí, y sí. o sea, que yo no entendía que en algún momento todos hemos tenido envidia. Entonces, Total. eso de que, ay, porque eres el envidioso, mi amor, todos lo hemos sido y no Así nos es. hemos dado ni cuenta. Así es, así es. De hecho, es interesante un datito de esa película. Esa película, cuando la hicieron una revisión con psicólogos en Estados Unidos, cuando lo crearon. Claro. Y los aportes es exactamente eso. Y sí, al final todas las emociones tienen una función. El problema no es la emoción como tal, es cómo nos regulamos. ¿Cómo la llevamos? Y cómo la llevamos. O sea, por ejemplo, si una persona me dice, yo no quiero estar, por ejemplo, no quiero tener ira, yo no debo tener ira, yo le digo, a ver, si tú no tienes ira, tú no puedes poner límites, porque el límite se pone con la ira. Ahora, no pensemos en la ira como agarrar a golpe a alguien, porque esa Ese es el la tema, idea. ese es el Eso tema. no, pero yo Ese es el necesito, tema. yo necesito poner ¿Por qué el te límite. miramos todos a ti? Rey, porque él es el golpeador del equipo. Y el mundo insiste en buscar y llevarme ese límite. Sí, uno debe poner límites, correcto. Hay que poner límite, pero yo no puedo poner límite estando triste, por ejemplo. O sea, si yo estoy triste, yo voy a estar súper bajoneado y yo no voy a poner el límite a la persona de que, oye, sabes que no me hables de esta manera. Es incongruente. O si yo estoy feliz, si la felicidad está presente, yo no puedo poner un límite porque yo veo todo bien. Entonces yo necesito el enojo. Entonces, cada emoción que uno tiene una razón de ser. Entonces, Claro. como todas Todas sirven... hacen un balance, ¿no? Exacto. Y para que tengas una estabilidad. Exactamente. Entonces, volviendo al tema de acá que preguntó el amigo, pues sí, básicamente yo necesito aprender que todas sirven, todas funcionan y tengo que manejarlas y afrontarlas bien. Si yo las afronto de una forma adecuada, probablemente sí voy a tener una situación donde me ponga triste, pero automáticamente voy para arriba porque yo mismo voy gestionando ciertas cosas. Ahora bien, eso en un mundo muy ideal. Eso en un mundo ideal. Sí. Pero tenemos que tener en cuenta que nuestra realidad, y basándonos más en la realidad panameña, pues no todo el mundo está en la misma situación. No todo el mundo tiene la misma capacidad, no todo el mundo tiene las mismas familias, no todo el mundo tiene el mismo nivel de oportunidades. Entonces, digamos que es un tema complejo. Claro. ¿Ya? La salud mental no solamente se refiere a un aspecto de la persona, se refiere a un todo. Y ahí es donde nosotros tenemos que entrar, y no solamente me refiero a nosotros como psicólogos, sino todo el mundo que pueda aportar cosas a la salud mental y poder mejorar esas cosas. No, y tomando en cuenta que no todo el mundo, un alto porcentaje, me imagino, que no acepta que tiene un problema o no sabe más bien que tiene un problema, ¿no? Sí, exactamente. Esa es otra cosa. La parte de la aceptación de la enfermedad o la aceptación de la situación es complicada, porque si de repente yo tengo un problema, yo tengo una situación y yo digo, aquí no está pasando nada, pero Correcto. sigo teniendo problemas situación tras situación, y no solamente con una cosa, sino con el trabajo, la familia, los amigos. Entonces, Y hay muchos factores también ahí, la hombría, de repente el machismo de los Claro. caballeros que no aceptan, Claro, yo estoy claro. bien, yo estoy Sí, fuerte, sí, sí, sí. no me pasa nada. sí, bueno, Yo estoy acostumbrado, yo soy un vikingo, a mí nada me afecta.
Totalmente. Mira, ahorita que lo mencionas, eso yo creo que sería tema, Sara, como para otro podcast. Sí. Porque el tema de la masculinidad en salud mental es importantísima. Porque al final los hombres también sufrimos el tema del estigma. O sea, siempre nos ven como que él es el fuerte, el Superman. Incluso hasta Superman ha sufrido problemas y ha quedado en depresión. Claro. O sea, nosotros no podemos hacer ajenos a la situación de que el hombre es como una piedra. Claro. No, todo ser humano sufre y dentro del sufrimiento tenemos que aprender a sobrellevarlo y eso no nos excluye. Entonces sí tenemos que aprender a eso y los hombres sufrimos muchísimo eso porque nos imponen como que no, tú tienes que aprender, tú tienes que ser, no, desde chiquito te caíste, estás llorando, tienes 5 o 4 años, párate, los hombres no lloran. ¿Cómo que los hombres no lloran? Los hombres lloran, claro que lloran. Entonces esas cositas son microagresiones que se van, microinvalidaciones que se van dando de que está pequeño. Y ahí comienza toda esta gestión, todo este engranaje que al final puede terminar en una depresión o puede terminar también en un tema suicida. Se puede decir que ir enseñándole a los chicos desde niños a gestionar situaciones Sí. podría ayudar a que en el futuro no sufran de depresión. Sí, totalmente. El hecho de que podamos de repente manejarnos a nivel de estrategias, de cómo gestionar mi emoción, cómo de repente, si yo tengo un problema, cómo afronto el problema, resolver el problema. Si no tengo una forma de solucionar el problema, oye, ¿sabes qué? Darle espacio a esa emoción. O sea, si yo me siento triste, oye, tengo derecho a sentirme triste. Porque lo que pasa es que la gente a veces te dice, no, tú tienes que salirte rápido, no te estés triste, ponte las pilas, arriba, vamos, ánimo. Claro, el ánimo te va a servir porque lamentablemente nuestro sistema, nuestro mundo, tú no tienes tiempo de tomarte un respiro porque tienes que hacer, que si trabaja, hay gente que tiene 2, 3 trabajos, no descansa, porque tienen que producir. Entonces, Exacto. ahí viene el problema. No hay tiempo ni para la depresión. Exacto. Entonces, uno escucha esa frase de que, oye, una lloradita y pa'lante. Sí, definitivamente sí, porque no te puedes quedar tirado en el piso, pero eso hace también que no le dé espacio a la emoción. Y no darle espacio a esa emoción hace que al final comiencen los problemas de afrontamiento. Entonces, sí, hay que ayudar a los muchachos desde chiquitos, a los niños, a poder gestionar eso, a aprender también que las emociones son útiles, a darle espacio a esa emoción. Si yo me siento triste, me siento enojado, oye, escuchar a la persona, a ver qué te pasa, por qué te sientes así, dime qué te está ocurriendo. Y eso va muy ligado al manejo suicida. ¿Por qué? Porque si de repente una persona te dice, mira, yo estoy pensando en quitarme la vida, lo primero que tenemos que decirle es, ok, ¿por qué te quieres quitar la vida? ¿Qué está pasando? ¿Tienes algún problema en este momento? ¿Te está pasando algo en particular? Y permitir esa apertura de conversar, ¿sí? Incluso si la persona les dice, mira, yo he pensado que tal vez quiero hacer esto o de esta manera para quitarme la vida, a nosotros nos va a dar miedo y nos va a asustar, porque no estamos acostumbrados a eso. Pero si una persona les dice algo así, no espantarse. Aunque por dentro tenemos súper en miedo, ¿no? Ujú. Pero sí como que, a ver, cuéntame un poco más. ¿Qué has pensado de eso? ¿Cómo lo has pensado? ¿Tienes esa forma en la casa? ¿Alguien sabe lo que quieres hacer? Cuéntame un poquito. ¿Has tenido alguna otra O sea, opción? tratar de involucrarse con la Pero persona. licenciado, correcto. esto es en la parte ideal de que te lo contaran. Sí. Viene la otra, que es la más común. Ujú. Nadie te cuenta. Nadie te cuenta. ¿Cómo te das Llegaste y te cuenta diste tú? cuenta que pasó algo. Ujú. ¿Cómo te das cuenta tú que hay una persona con tal problema, Ujú. con ganas de quitarse la vida? O sea, Sí. ¿cómo O sea, que a tu alrededor existe una persona ¿cómo así? identificas a una ¿Cómo persona identificas? que tú ves totalmente normal, tranquila? ¿Cómo Según. la identificas? ¿Qué señales hay? Ajá, las señales. Ok, es interesante porque a veces las señales parecieran que fuesen cosas buenas. Y hay que tener mucho ojo con respecto a esto. Por ejemplo, cuando usted ve que una persona comienza a cambiar sus hábitos, en el sentido de que, por ejemplo, ahora, supongamos, tiene una colección de, no sé, de estampillas de fútbol, una cuestión así, y de repente usted nota que él comienza a regalarlas, comienza a deshacerse de cosas. De repente un día amanece como que, ¿sabes qué? Yo voy a comenzar a sacar seguros de vida y voy a comenzar a dejar testamentos, voy a comenzar a meter, ¿sabes qué? Te voy a dejar un seguro de vida a ti, un seguro de vida a ti, y la gente como, oye, qué bueno, ¿y por qué tanto? Claro. Esa es una señal.
Yo hice eso la semana pasada, comencé a hacer esas cosas, pero yo no me quiero matar. Créanme que no lo quiero hacer. Hay que tener cuidado. Que No, tener cuidado, Ricky. Créanme que no. Lo hice por mera seguridad y esas Exacto. cosas. Es que él adivina que quiero asesinarlo a veces. Se asegura. ¿Será que tengo la percepción de que cualquier día me mete un tanganazo? ese tema, por ejemplo, el tema de los seguros, comenzar a deshacerse de bienes, eso también es importante. Cuando ustedes notan que la persona comienza a tener cambios de humor, por ejemplo, la persona ahora se vuelve mucho más irritable, si la persona se está volviendo cada vez más triste todo el tiempo, mucho negativismo, perdón, si la persona de repente notan que todo el tiempo es pesimista, y antes tenía una actitud un poco más agradable hacia la vida. Si la persona le menciona, por ejemplo, cosas que incluso dentro de un chiste, eso también es importante verlo. Por ejemplo, como que, ¿y sabes qué? A veces yo creo que si yo desapareciera de este mundo, el mundo fuese como mejor. Ese tipo de frases, aunque sean chistes, no hay que tomarlos a la ligera. Si de repente la persona te dice, mira, ¿sabes qué? A veces yo quisiera como dormirme para siempre y no despertar más nunca. Otra frase también que... O dormir por un año no es de suicidio, ¿no? No, dormir por un Esa año yo la no. hago también te quiero. No, dormir por un año no, porque a veces que estás Y cansado. que yo valgo más muerto que vivo. Ajá, también hay otra frase más. Esa Otra frase. ¿Cuántas veces he escuchado esa, Rey? Bastante. Pero son amigos que tienen seguro de vida serios. Sí. Hay que tener cuidado con esas frasecitas y hay que ponerla también en el contexto, ¿no? Claro. Y yo creo que también otra cosa que tenemos que tomar en cuenta es que a veces las personas te van a dar un indicio de las cosas que le están pasando. Y en todos los casos que han pasado, y es una cosa increíble, todos los casos de las personas que han fallecido por suicidio, siempre, después cuando hacemos una retrospectiva, siempre dan una señal. Siempre. O sea, no es como que, ay, yo no me di cuenta. En el momento no. Pero como ya estás tan acostumbrado a la persona. Ya cuando ocurre, Cuando hace una echa para retrospectiva de ajá, todo, ¿no? Echas el cassette para atrás y es que, chuleta, no me di cuenta de esto. Y a la persona realmente estaba dando Mira, la- y la eso señal. casualmente le pasó a este humorista venezolano. Se me olvida el nombre siempre de él, Marco. a Marco, el amigo que se suicidó, ¿no? Ajá. Que se pegó 2 tiros. O sea, Sí. él hizo la retrospectiva de todo lo que pasaba con el amigo y se dio cuenta que Sí, el amigo necesitaba ayuda y nunca lo supo. Nunca lo supo. así es. Vamos al cambio comercial, licenciado. Estamos de regreso enseguida con más de señales, cómo el desahogo nos puede ayudar y obviamente aquí la terapia de risa que nosotros le vamos a dar como todos los días. Más de Tertuleando, vamos y regresamos. Seguimos con más de Tertuleando, una mañana para usted que necesita desahogarse. Sí, una mañana para usted que no encuentra la manera de gestionar sus emociones. Hoy te vamos a ayudar. Bueno, nosotros no realmente, porque nosotros tampoco encontramos la manera muchas veces, pero tenemos a el licenciado Augusto Méndez que, bueno, está colaborando con información, esos datitos, esa manera de cómo darnos cuenta de que algo anda mal o peor en tu vida. Porque bien, aquí en Panamá, nunca, ahorita mismo, nunca anda mal o peor. Seguimos con más. Tenemos notas de voz, DJ Rage. Ahí tenemos un amigo por acá. Ay, Dios mío, ¿qué dirán? No, nada. Está entrancado el WhatsApp. Vamos a seguir por allá. Oye, saludo para Hans Ok. Mix, que está en sintonía. Hansmix, ¿qué es lo que Hans es? Mix, por ahí está el blanco también. Sigamos allá mientras reinicio esto. Ok, vamos a reiniciarlo. Seguimos entonces. Hablábamos de esas señales. ¿Qué otras señales podemos ir viendo? Por ejemplo, tengo entendido, de lo poco que sé, de lo poco que sé, No falta que el título. no, para nada. No, es que lo que ya hemos tratado con terapia y todo lo demás, nos involucramos muchísimo más en el tema de salud mental, Claro. no nada más por uno, sino para evitar que le pase lo que le pasó a uno a los demás, ¿no? Ujú. Entonces, tengo entendido que el tema de si tú no eres una persona allegada, es difícil que una persona se abra contigo. Claro. O sea, ¿cómo lograr que una persona que no es allegada, o sea, si yo no soy allegada a esa persona, pero, cónchale, es un ente, es un ser vivo, y al final quiero, que no se mate, pues. Ujú. ¿Cómo logramos decir, oye, que le agarro el hombro, le toco, si yo sé que de repente no le gusta que lo abracen, no sé, ¿cómo hacerlo?
Ok, creo que el tema de situación de crisis, me imagino que de Sí, de repente es crisis, eso, ¿no? de Una, crisis. una situación de crisis. Yo creo que en ese aspecto, cada vez que tenemos una situación donde una persona pudiera estar en un riesgo inminente, Ujú. por ejemplo, siempre, primero pedirle permiso como que, oye, mira, noto que estás mal, sé que te está pasando algo, ¿quieres hablar? O sea, preguntarle siempre a la persona y pedirle permiso, aunque pareciera algo muy obvio, pero sí es bueno pedirle permiso a la Ok. persona. ¿Qué pasará si te dice que no? La verdad que no quiero. Ok, lo que se hace en ese caso es le dice, mira, ¿sabes qué? Ok, no me quieres decir absolutamente nada, te voy a acompañar. ¿Te molesta que te acompañe? No voy a decir absolutamente nada, te voy a acompañar acá. La persona te puede decir sí o no. Si te dice que no, le dice, mira, ¿sabes qué? Igual te noto mal, pero te voy a hacer un rato aquí compañía porque yo tampoco tengo nada que hacer. Hay un paréntesis importante, y eso, bueno, también requiere un poquito de experiencia, ¿no? Pero cuando uno tiene este tema, por ejemplo, donde hay personas que ustedes ven, Que se salen las quieren noticias que sí, se quieren eso, matar, que eso, están a en un eso me refiero, puente, que exactamente. están en este tipo de cuestión. Si yo no sé a llegar a esa persona, ¿cómo llegarle? Así es. Lo importante es, primero, si usted no tiene como mucha experiencia, no sabe qué hacer, Evite. 911. Ah, ok. 911. Hay que llamar al 911. Ok. Mira, tenemos un tema de riesgo aquí, y ellos automáticamente llegan con personal de bomberos, policía o Y no ambulancia. alterarse. Sí, no No alterarse. alterarse. Y también otra cosa importante, miren, una vez, algo que quería comentarle así como un espacio muy personal, hace un par de años atrás tuve una experiencia muy desagradable, me imagino que recordarán algunos oyentes y ustedes también, una situación que hubo una persona en el puente donde quedaba la Roosevelt, ahí en Sí, San Miguelito, sí, Sí, claro. y había un señor pues, que se lanzó del puente y parecía que no fuese tan grande, pero somos un puente de 5 metros y automáticamente la persona cayó al pavimento y falleció. Y yo recuerdo que en ese momento yo estábamos en un tranque horrible, bueno, ese lugar siempre es tranque, pero no sabía qué estaba ocurriendo. Y yo cuando ya yo iba en un taxi, iba pasando por ahí, y yo recuerdo que la gente, yo escuchaba como unos gritos, o sea, la gente comenzaba a gritar. ¿Y qué decía la gente? Tírate, tírate, estás... Y yo me quedaba así, pero ¿qué está pasando? Y cuando ya yo, o sea, no lo vi porque yo estaba como del otro lado. Cuando yo vi la noticia en estas páginas de tráfico y demás, yo dije, yo pasé por ahí y me Y yo sentí escuché, tan mal. y Y yo yo lo escuché. escuché. Y yo decía, no puede ser. Y yo en mi cabeza que no puede ser posible que una persona que estaba a punto de matarse, el resto de la gente o lo filmaban o le estaban gritando como para insistirle a que se tirara. Sí, porque Es la que- gente cree que Es relajo. cuando... ajá, exacto. La gente cree que cuando tú amenazas, entre comillas, Ajá. no lo vas a hacer. Así Sí, es. sí, sí. Así Mira, es. Hay que quitarse Es que- ese estigma. Es que hay que quitarse el estigma de que realmente el problema psicológico y el problema, este tipo de problemas de depresión no son importantes. Así es. Así No es. Rey. son importantes. Sí, lo que pasa es que ya yo estaba pensando en una pregunta y ahora que mencionas ese tema, yo creo que aquí en Panamá debe haber una forma de educar a la gente sobre las reacciones, sobre la prevención. ¿Por qué? Porque por lo que yo puedo ver, y hablo hasta por experiencias familiares, ya cuando la persona está en depresión, ya cuando está en este caso, es tan difícil tratar, difícil prevenir, difícil evitar. Y yo creo que entre más conocimiento se tenga de cómo evitar que todo ese entorno apunte a una persona y lo lleve en el camino. Yo digo que siempre la depresión va por delante, Sí. independientemente de si son aspectos clínicos o simple y sencillamente que te abrumaron los problemas. La depresión siempre es lo primero, el previo, y hay que evitar que eso llegue. Entonces, yo creo que ustedes, que son los profesionales de salud mental, en combinación con algo, y estas entrevistas aquí son súper Sí. positivas Sí, porque sí. así la gente va aprendiendo y hay que evitar llegar a ese punto porque es tan difícil llegar a gestionar. Mira el ejemplo, la gente le gritaba cosas al caballero en vez de buscar la manera de actuar correctamente, pero Así no es. actúan correctamente porque no saben. Así es. No saben. No saben. No le toman importancia. Y sabe, eso me trae, por ejemplo, a una referencia. Por ejemplo, ¿cómo podemos hacer nosotros? Por ejemplo, mi compañero aquí me dice, por ejemplo, un día, Tuso, no sé qué hacer. Tengo ganas hasta de matarme porque no tengo cómo pagar mi carro en mi casa. Y yo también estoy en la misma. No tengo Ajá. cómo pagar mi carro, mi casa. Estoy sufrido, estoy pensando que voy a comer porque para mañana no tengo plata. Pero yo estoy tranquilo, estoy relajado.
Pero él me cuenta eso y yo me digo, y que, pero si yo estoy igual, yo estoy tranquilo, yo estoy viendo qué hago. Ujú. Eso hay que tomarle importancia porque creemos que porque nosotros estamos bien y la otra persona tiene un problema mucho menor que el de nosotros, Ujú. no debería estar así, no lo va a Sí. afectar y no va a llegar a ocurrir una desgracia. Exactamente, exactamente. Eso es importante, Sí, tomarlo en cuenta. es importante. Y creo que ahí viene el tema de poder escuchar. A veces queremos como, y qué bueno que lo mencionaste porque a veces cuando nos pasa eso y son como situaciones muy similares, te quiero dar como mi Solemos experiencia. comparar. Ajá, y te comparo, ¿no? Como que, oye, pero mira, yo Si- estoy si yo haciendo estoy esto, peor, yo estoy tranquilo. y estoy tranquilo y ya Exacto. estás invalidando. ya Sí. invalidaste a la persona. Entonces, ahí lo que tienes que hacer simplemente es escuchar. Oye, cuéntame, ¿qué te pasó? A pesar que yo sé que estoy igual de fregado que el otro, pero mira, cuéntame qué te está pasando, En- por qué está ocurriendo esto. En ese caso, lo que primero que tenemos que tener claro, y me dice si es así, que no todas las personas tienen la misma fortaleza mental que nosotros. Así es. Nosotros prefiero llamarle estrategia de afrontamiento. Es una palabrita que vamos a aprender el día de hoy. ¿Por qué? Porque son estrategias que yo afronto la situación, pero tal vez a mí en ese contexto me funciona, pero tal vez en otro contexto no me funcione. Pero para eso en particular sí me está funcionando. Por ejemplo, tendré los mismos problemas, pero por ejemplo mi estrategia de afrontamiento es que cuando yo llego a la casa estoy con mi familia y yo me desconecto con mis hijos. Listo, perfecto. Pero habrá otra gente que tendrá otras estrategias de afrontamiento que no son las mejores. Claro. Por ejemplo, bueno, termino el fin de semana, perdón, empieza el fin de semana, entonces mi estrategia de afrontamiento es borrachera. ¿Te libera el problema? Sí, por un tiempo, pero te que genera más problemas después. Otros problemas. Entonces, al final la estrategia de afrontamiento no es tan buena, pero al final es una forma que la persona está buscando una manera de liberar o de poder como afrontar la situación. Y es eso, no juzgar a la persona, no escucharlo desde un punto de vista de comparar y permitir que la persona hable, que la persona ventile, como que sabes que cuéntame qué está pasando, échame el cuento, qué te pasó, ta. Y puede ser que la persona se desahogue con usted y usted sin querer queriendo le salvó la vida. Simplemente escuchando, más nada. Y acá lo que decía el amigo también, cuando uno ve este tipo de señales y uno como familia no sabe ya qué hacer, yo hablo con la persona y uno que está como bajando, buscar ayuda. Buscar la ayuda de profesionales que realmente sepan y manejar esta situación, porque esa es otra cosa también. Lamentablemente hoy en día en Panamá, y en Panamá y en el mundo, porque no solamente en Panamá, hay una proliferación de gente que no está capacitada, que no tiene la formación adecuada. Eso lo decimos nosotros en psicología, pseudoterapias, es decir, son terapias que prometen muchas cosas, pero incluso son terapias que pueden incluso hasta provocar que la persona termine suicidándose. Sí. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso, hay que estar investigando. Yo siempre le digo, por ejemplo, yo soy profesor de la universidad, y siempre le digo a mis estudiantes, miren, cuando ustedes tienen ya su consultorio, están dando su terapia, su cuestión, lo que sea que van a hacer, preséntense, o sea, hagan su cuestión, tengan su diploma en mano, los cursos, porque así la gente también confía. Y hoy en día también hay que ver otra cosa que, digamos que después de pandemia ha sido algo positivo en este sentido con salud mental, y es que la gente cada vez valora más los servicios de salud mental. O sea, después de la pandemia, la gente ha buscado más psicólogos, la gente ha buscado más terapia, la gente ha buscado más psiquiatra, porque se dieron cuenta que esos 2 años de pandemia encerrados fue como que lo primero que se afectó fue la salud mental. Entonces, ya la gente tomó conciencia. A mí me llama mucho la atención de que hablando desde el conocimiento de algunos casos, de que hayan personas que son candidatos fuertes a suicidio y no hay una forma de tomar el control de la persona si ella no está de acuerdo, cuando son mayores de edad. Eso a mí me preocupa mucho porque existe de repente una persona de 25 años que ya sabe, ha declarado el psicólogo, el psiquiatra, todo el mundo sabe que la persona se puede suicidar, pero no puedes agarrarlo, no puedes internarlo, porque simple y sencillamente no quiere. Lastimosamente, sí. Y me preocupa que no haya un mecanismo donde ya los profesionales saben que viene algo inminente y no puedan simple y sencillamente, hey, ve acá, vamos a meter a esta persona en el hospital 1 mes o 2 meses. Sí, y bueno, no nos vamos muy lejos. En otros países, aquí en el vecino Colombia, ya se aprobó la primera persona que falleció por eutanasia por tema de suicidio. O sea, en el sentido de que la persona no quería vivir más y simplemente optó para que la persona, hasta la Corte Suprema de Colombia, le aceptó de que, bueno, no quiere vivir más, entonces ya se mata. Y fue a través de un tema médico.
En Europa eso también está pasando mucho. O sea, están habiendo ciertas cosas que pareciera que hoy en día... Parece preocupante. Sí, preocupa muchísimo, preocupa muchísimo. Porque al final las personas, y es algo que siempre tenemos que tener claro, el suicidio es una respuesta permanente a un problema temporal. O sea, yo puedo tener un problema muy grande, la tormenta está ahorita mismo acabando con todo, pero esa tormenta pasa. Y dentro de las opciones que uno tiene, como que, bueno, ¿qué puedo hacer para mejorar esta situación o resolverla? En algún momento va a aparecer la idea de morir. Porque sí, si yo me muero acabo con todo, pero acabo con lo bueno y acabo con lo malo. Y probablemente el problema por el cual yo quisiera desaparecer del mundo, en algún momento se soluciona. Y eso es algo que tenemos que comenzar a trabajar muchísimo con la gente. Ese pedacito es importante, ¿no? Pero ¿cómo hacerle entender a la persona en ese momento? Simplemente escuchándolo. Escuchándolo. Eso, Y, eso no, se y llama- parece tan complicado, pero la solución es bien fácil. Es fácil. Y la es fácil. tenemos en la mano. Sí, 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 sí. Eso como primeros auxilios psicológicos, ¿no? Ok. Una forma inmediata de poder como trabajar una situación inicial, ¿no? La persona está en riesgo, oye, pero que no quede ahí. O sea, cuando la persona ya se desahoga, esté más tranquila, como que, oye, de verdad, gracias por haberme escuchado, me siento mucho más tranquilo, me siento mejor. No piensa, bueno, ya, aquí quedó. Hay que referirlo. Dígame algo, doctor. ¿Hay algún tipo de característica que tengan las personas específicamente que se quieran asesinar? Por ejemplo, una persona, un chico de 18 años Ujú. que haya tenido ya muchos cuadros de depresión, sale de depresión, entra de depresión, sale, Ujú. pero siempre ha tenido una vida constante de esa manera. Sí. ¿Hay alguna característica que diferencia a ese ejemplo que le acabo de dar a una persona que se quiera suicidar, como quien dice, por un problema temporal, de ya para allá? No, realmente no hay como una diferencia como tal. Una ¿O son diferencia... casos separados, aislados, una Sí, cosa de la otra? Sí, sí, sí. Son temas diferentes. Yo creo que al final es también, como les digo, ¿no? O sea, si la persona siente al final que lo que está tratando de resolver no se puede resolver y ve la muerte como una opción, no importa lo que esté pasando o no importa lo que esté ocurriendo alrededor, lo va a tomar en consideración. Ahora bien, hay situaciones de riesgo. Por ejemplo, familias que son bastante disfuncionales. Las familias al final lamentablemente pueden ser el causante de que alguien se quiera matar. O sea, las familias hoy en día tienen un papel fundamental tanto en lo positivo como en lo negativo. O sea, si una familia donde hay violencia, no solamente física, una violencia económica, una violencia psicológica, una violencia de género, donde la persona sufra, por ejemplo, las estadísticas mencionan que las personas que tienen más riesgo de cometer suicidio son hombres, Claro. minorías, personas que estén entre los 17 a los 30 años y personas que hayan sufrido algún tipo de abuso o de trauma. Entonces, Ok. ese es como el grupo donde comenzamos a tener como mayor riesgo. Le pregunto el tema de la depresión porque no sé si qué tan cierto sea, pero he leído algunas cosas que dicen que en temas psicológicos, cuando una persona genera ya esa resiliencia de que cada caída lo fortalece, cada caída se levanta y lo fortalece más, llega un punto que tiene una fortaleza mental a pesar de que ha tenido muchísimo cuadro de depresión. Ujú. ¿Qué tan cierto es eso? Es cierto, o sea, si la persona va aprendiendo esas estrategias con el tiempo, más la terapia, porque hay que ver algo importante. Gracias por llegar ahí. Eso es importante. A ver, la terapia psicológica, basada en evidencia, evidentemente, es una terapia que te permite no solamente hablar, sino aprender. Claro. Y tú aprendes formas de manejar esa situación. Entonces sí, probablemente yo puedo tener una recaída y obviamente eso nos pasa muchísimo a los terapeutas. El paciente está contigo 4 meses, 5 meses, 6 meses, sale del cuadro, sale de la situación, aprende todo un arsenal, que es como que, bueno, ya yo voy a la batalla con más formas, más armas, pero resulta ser que la batalla con la que yo me enfrenté no me fue tan bien. Y yo regreso. Y cuando yo regreso, resulta ser que cuando regresé, la caída fue, me caí un día, 2 días y ¡pum! Me levanté de una vez. Y aprendí algo nuevo. Y vuelvo de nuevo a la situación y sigo batallando. Y sí, al final es eso. O sea, al final la vida se trata también de poder enfrentar ciertas cosas que lamentablemente no tenemos control y no sabemos cómo resolver todo. Entonces sí, necesitamos la terapia para fortalece eso. Se por fortalece supuesto. la capacidad de resistir y adaptarse, ¿no? Exactamente. Y una cosa importante también es que la terapia no es para toda la vida. La terapia te ayuda en el momento que necesites con el problema que necesites. Y cuando tú tienes todo ese arsenal de cosas que tienes que aprender,
ya tú puedes desarrollarlo solo, porque el ser humano al final es un ser humano libre, independiente. Mira, esa parte es bien importante. Sí, ¿eh? O sea, la terapia no es para toda la vida. No. Poco a poco te adaptas al momento que ya tú mismo puedes trabajar en ti. Claro, por supuesto que Increíble. sí. Pero a ver, ¿cómo llegamos a la terapia? Ajá. Licenciado, porque vamos, la gente no le gusta. No. A la gente no le agrada que tú le digas, busca terapia, busca ayuda. O sea, después que ya tú escuchaste, ayudaste dentro de tus posibilidades. Yo no soy psicólogo. Entonces ven acá, yo te agarro la manito, yo te llevo por un psicólogo y tú me dices y me sueltas la mano, yo no estoy loco. Ajá. Yo no estoy loca. Sí. ¿Me entiendes? Sí, Entonces, sí. ¿cómo lidiamos con esto que increíblemente, como usted acota hace un rato, de que hoy en día hay muchas pseudoterapias, porque hoy en día todo el mundo es coaching. Sí. Entonces, tú hoy está el internet y la vida está abrumándote con que necesitas buscar ayuda, conversa, habla, terapia, etcétera, pero no lo haces. Así es. O sea, tú prefieres sentarte en el celular a ver el TikTok, a ver el Instagram y tú dices que eso te está ayudando. O el chat GPT, que esa es la O nueva. el chat GPT, Charlie, nosotros le decimos Charlie GPT. Entonces, Charlie PT. Charlie Charlie PT, PT. perdón. Entonces, ¿cómo hacer para que esta persona que en su momento necesite lo busque? Porque yo entiendo que hay gente que acepta, pero hay gente que no. Ajá, correcto. Y ahí viene el tema de aceptar la situación, o aceptar, como decimos, la aceptación de la enfermedad. Que realmente a mí no me gusta usar el término enfermedad cuando son temas de salud mental, porque... Condición. Exacto. Vamos a llamarlo una condición, una situación, porque esa enfermedad es causada por un agente patológico. Y nosotros, a nivel de la ansiedad, la depresión, eso no hay ningún virus, ni una bacteria, ningún hongo que te cause eso. O sea, realmente no. Vamos a hablar desde el punto de vista de que es un problema. Entonces, sí, la persona cuando primero no acepta que tiene un problema, ya va de cañón a fallar en la terapia. Hay una situación muy interesante que eso se maneja también a nivel de psicología, que es cuando la persona está en un estado de precontemplación. La precontemplación es, sé que tengo algo, pero ¿sabes qué? No voy a hacer absolutamente nada por tratar de mejorarlo. Claro, uno se frustra porque uno dice, escúchale, pero si la persona está pasando por este problema, está fregado, pero ¿cómo puedo hacer para que la cosa mejore? Primero, nosotros, desde la perspectiva de ayudar, tener paciencia, darle lo que necesita para que la persona sepa dónde actuar y brindarle como las opciones. Mira, ¿sabes qué? He escuchado muy buenas cosas de este psicólogo, esta psicóloga, darle varias opciones, que sean personas capacitadas, que sean personas realmente entrenadas en lo que tienen que hacer. Y yo estoy seguro que alguno de ellos te puede ayudar. Va a llegar el momento donde esa persona, después de haber pasado situaciones, dice, ¿sabes qué? Ya siento que mi vida está como muy estancada, voy a dar el paso. Y ahí viene entonces la parte de contemplación. Voy a moverme hacia eso. Y aquí viene entonces la otra parte que ya no depende del paciente, ya depende de nosotros. Y depende de nosotros, ¿por qué? Y aquí es donde yo hago una batalla campal. Yo trabajo en la Universidad Latina de Panamá, también soy el decano de la Facultad de Educación y soy el coordinador de la carrera de Psicología. Y una de las cosas que hemos estado trabajando muchísimo a nivel de maestría, a nivel de licenciatura en Psicología, es que usted, si va a atender personas, usted tiene que estar capacitado y tiene que estar supremamente centralizado en utilizar terapias que sean basadas en evidencia. ¿Por qué? Porque es como, por ejemplo, si yo voy al doctor y yo voy al médico y el médico me dice, mira, tú tienes una infección en el dedo gordo del pie. Y el doctor que te va a mandar antibiótico, y él te va a mandar el mejor antibiótico que exista para esa cuestión en el pie. Él no te va a mandar, ¿sabes qué? Ponte ahí una paracetamol. No hace eso. O sea, él te va a mandar algo que te sirve y ellos tienen un cuadro donde dice, bueno, lo mejor para esto es tal cosa. Bueno, lo mismo pasa en la clínica. En la psicología clínica, tú tienes un cuadro, tienes un esquema de terapias que son las mejores para ese problema. Y tú vas a buscar la mejor para la persona. Pero, ¿qué pasa? Tienes que entrenarte. Y eso toma tiempo. O sea, y si yo voy a trabajar con pacientes, tengo que estar seguro de que voy a meterme a eso porque yo sé que eso va a salvar vidas. ¿Y qué hacemos con la cantidad? Sara acaba de mencionar los coach team. Los coaches. La cantidad de psicólogos empíricos que De hay en la TikTok. red de Ajá. TikTok y Ajá. de Instagram, que a mí me parece que ese es un tema bastante peligroso. Sí.
porque la gente cuando de repente el TikTok se ha convertido en el mejor consejero de la gente y tú tienes un problema y te metes en TikTok y comienzas a buscar pensamientos y te sale uno de estos con los consejos totalmente inversos a lo que se debe hacer. ¿Qué podemos hacer? ¿Existe algún, no sé, algún programa o alguien a quien uno pueda seguir que de verdad te vaya a decir exactamente lo que necesitas escuchar? Me río porque es un poco difícil. Es un poco duro, digo yo, difícil porque, a ver, ustedes saben que las redes sociales es algo que está súper proliferado. O sea, aquí en Panamá, les puedo decir que son contados. Yo tengo mi cuenta de Instagram, pero la verdad que yo he intentado hacer como una especie de educación, no más de 4 cosas. La verdad que me cuesta. No soy tan bueno utilizando el celular. Como uno no es viral, no lo miran. Exacto. Eso es lo que pasa. Entonces, yo la verdad que no sé hacer los efectos y el poco de ponchera que le ponen. Yo ahí sí me considero de que no estoy como muy dicho en la materia. Pero yo lo que le digo a la gente es lo siguiente. Cuando uno ve estas cosas en TikTok o en Instagram o en cualquier red social y usted ve que todo es como muy perfecto, como lo pone muy simplista, hay que tener cuidado. Porque la gente habla desde su privilegio. Entonces, claro, tú vas a ver este muchacho que tiene una mansión, tiene una cuestión, te dice, no, lo que pasa es que el que es pobre porque quiere. ¡Fabulosa! ¿Cómo te vas a decir eso si estás viviendo en una cuna de oro? O sea, no puedes. Vamos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que tener cuidado con respecto a qué tipo de cosas pasan en las redes sociales. Y si hay como que filtrar un poco. Por eso es bueno que cuando uno ve estos tipos de redes, de cuentas, verificar qué aparece en la historia, qué aparece en la biografía de la persona, si es psicólogo, si no es psicólogo, a qué se dedica, cuál es la corriente que utiliza, de dónde es. Porque sí, va a haber cualquiera que te va a decir, no, lo que pasa es que vamos a hacer esto. Y ojo, y algo también importante, ahora que lo mencionaste, pasa en la psicología, pero pasa en todo. Pasa con gente que está en tema de salud. Pasa en TNT. Pasa incluso con gente de, por ejemplo, mujeres que te dan tips de cómo manejar ciertas cosas. Y tú dices, yo lo vi en TikTok. Y cuando lo haces, se te bota toda la cara y te llenaste de alergia. Tú dices, no, si lo vi en el TikTok. Sí, no, pero es que el TikTok no es el médico. Hay exacto. gente que en su afán de la viralización se meten en cualquier cosa. Así es. Y comienzan a dar consejos y terminan perjudicando vidas. Sí. Vamos Sí, al cambio comercial, regresamos de vuelta con más y la resolución de nuestro tema para el día de hoy. Resolución. Oye, después del Caso cambio también cerrado. tenemos un par de menciones también ahí pendientes. Resolución. Seguimos con más de Tertuleando, una mañana para usted que necesita desahogarse. Sí, una mañana para usted que no encuentra la manera de gestionar sus emociones. Hoy te vamos a ayudar. Bueno, nosotros no realmente, porque nosotros tampoco encontramos la manera muchas veces, pero tenemos a el licenciado Augusto Méndez que, bueno, está colaborando con información, esos datitos, esa manera de cómo darnos cuenta de que algo anda mal o peor en tu vida. Porque bien, aquí en Panamá, nunca, ahorita mismo, nunca anda mal o peor. Seguimos con más. Tenemos notas de voz, DJ Rage. Ahí tenemos un amigo por acá. Ay, Dios mío, ¿qué dirán? No, nada. Está entrancado el WhatsApp. Vamos a seguir por allá. Oye, saludo para Hans Ok. Mix, que está en sintonía. Hansmix, ¿qué es lo que Hans es? Mix, por ahí está el blanco también. Sigamos allá mientras reinicio esto. Ok, vamos a reiniciarlo. Seguimos entonces. Hablábamos de esas señales. ¿Qué otras señales podemos ir viendo? Por ejemplo, tengo entendido, de lo poco que sé, de lo poco que sé, No falta que el título. no, para nada. No, es que lo que ya hemos tratado con terapia y todo lo demás, nos involucramos muchísimo más en el tema de salud mental, Claro. no nada más por uno, sino para evitar que le pase lo que le pasó a uno a los demás, ¿no? Ujú. Entonces, tengo entendido que el tema de si tú no eres una persona allegada, es difícil que una persona se abra contigo. Claro. O sea, ¿cómo lograr que una persona que no es allegada, o sea, si yo no soy allegada a esa persona, pero, cónchale, es un ente, es un ser vivo, y al final quiero, o sea, que no se mate, pues. Ujú. ¿Cómo logramos decir, oye, que le agarro el hombro, le toco, si yo sé que de repente no le gusta que lo abracen, no sé, ¿cómo hacerlo?
Ok, creo que el tema de situación de crisis, me imagino que de Sí, repente de es crisis, eso, ¿no? de crisis. Una situación de crisis. Yo creo que en ese aspecto, cada vez que tenemos una situación donde una persona pudiera estar en un riesgo inminente, Ujú. por ejemplo, siempre, primero pedirle permiso como que, oye, mira, noto que estás mal, sé que te está pasando algo, ¿quieres hablar? O sea, preguntarle siempre a la persona y pedirle permiso, aunque pareciera algo muy obvio, pero sí es bueno pedirle permiso a la Ok. persona. ¿Qué pasará si te dice que no? La verdad que no quiero. Ok, lo que se hace en ese caso es le dice, mira, ¿sabes qué? Ok, no me quieres decir absolutamente nada, te voy a acompañar. ¿Te molesta que te acompañe? No voy a decir absolutamente nada, te voy a acompañar acá. La persona te puede decir sí o no. Si te dice que no, le dice, mira, ¿sabes qué? Igual te noto mal, pero te voy a hacer un rato aquí compañía porque yo tampoco tengo nada que hacer. Hay un paréntesis importante, y eso, bueno, también requiere un poquito de experiencia, ¿no? Pero cuando uno tiene este tema, por ejemplo, donde hay personas que ustedes ven, Que se salen las quieren noticias que sí, se que quieren eso, matar, que eso, están a en un eso me refiero, puente, que exactamente. están en este tipo de cuestión. Si yo no sé a llegar a esa persona, ¿cómo llegarle? Así es. Lo importante es, primero, si usted no tiene como mucha experiencia, no sabe qué hacer, Evite. 911. Ah, ok. 911. Hay que llamar al 911. Mira, Ok. tenemos un tema de riesgo aquí, y ellos automáticamente llegan con personal de bomberos, policía o Y no ambulancia. alterarse. Sí, no No alterarse. alterarse. Y también otra cosa importante, miren, una vez, algo que quería comentarle así como un espacio muy personal, hace un par de años atrás tuve una experiencia muy desagradable. Me imagino que recordarán algunos oyentes y ustedes también, una situación que hubo una persona en el puente donde quedaba la Roosevelt, ahí en San Miguelito. claro. Sí, claro. Y había un señor pues, que se lanzó del puente y parecía que no fuese tan grande, pero somos un puente de 5 metros y automáticamente la persona cayó al pavimento y falleció. Y yo recuerdo que en ese momento yo estaba pasando, estábamos en un tranque horrible, bueno, ese lugar siempre es tranque, pero no sabía qué estaba ocurriendo. Y yo cuando ya yo iba en un taxi, iba pasando por ahí, y yo recuerdo que la gente, yo escuchaba como unos gritos, o sea, la gente comenzaba a gritar. ¿Y qué decía la gente? Tírate, tírate, estás... Y yo me quedaba así, pero ¿qué está pasando? Y cuando ya yo, o sea, no lo vi porque yo estaba como del otro lado. Cuando yo vi la noticia en estas páginas de tráfico y demás, yo dije, yo pasé por ahí y me Y yo sentí escuché, tan mal y yo lo escuché. Y yo decía, no puede ser. Y yo en mi cabeza que no puede ser posible que una persona que estaba a punto de matarse, el resto de la gente o lo filmaban o le estaban gritando como para insistirle a que se tirara. Sí, porque la gente cree que relajo. cuando... ajá, exacto. La gente cree que cuando tú amenazas, entre comillas, Ajá. no lo vas a hacer. Así Sí, es. sí, sí. Mira, Hay que quitarse Es que- ese estigma. Es que hay que quitarse el estigma de que realmente el problema psicológico y el problema, este tipo de problemas de depresión no son importantes. Así es. Así No Rage. son importantes. Sí, lo que pasa es que ya yo estaba pensando en una pregunta y ahora que mencionas ese tema, yo creo que aquí en Panamá debe haber una forma de educar a la gente sobre las reacciones, sobre la prevención. ¿Por qué? Porque por lo que yo puedo ver, y hablo hasta por experiencias familiares, ya cuando la persona está en depresión, ya cuando está en este caso, es tan difícil tratar, difícil prevenir, difícil evitar. Y yo creo que entre más conocimiento se tenga de cómo evitar que todo ese entorno apunte a una persona y lo lleve en el camino. Yo digo que siempre la depresión va por delante, Sí. independientemente de si son aspectos clínicos o simples y sencillamente que te abrumaron los problemas. La depresión siempre es lo primero, el previo, y hay que evitar que eso llegue. ¿No? O sea, yo creo que ustedes, que son los profesionales de salud mental, en combinación con algo, y estas entrevistas aquí son súper Sí. positivas Sí, porque sí. así la gente va aprendiendo y hay que evitar llegar a ese punto porque es tan difícil llegar a gestionar. Mira el ejemplo, la gente le gritaba cosas al caballero en vez de buscar la manera de actuar correctamente, pero Así no es. actúan correctamente porque no saben. Así es. No saben. No le toman importancia. Y sabe, eso me trae, por ejemplo, a una referencia. Por ejemplo, ¿cómo podemos hacer nosotros? Por ejemplo, mi compañero aquí me dice, por ejemplo, un día, Tuso, no sé qué hacer. Tengo ganas hasta de matarme porque no tengo cómo pagar mi carro en mi casa. Y yo también estoy en la misma. No tengo Ajá. cómo pagar mi carro, mi casa. Estoy sufrido, estoy pensando que voy a comer porque para mañana no tengo plata. Pero yo estoy tranquilo, estoy relajado.
Pero él me cuenta eso y yo me digo, y que, pero si yo estoy igual, yo estoy tranquilo, yo estoy viendo Sí. qué hago. Ujú. Eso hay que tomarle importancia porque creemos que porque nosotros estamos bien y la otra persona tiene un problema mucho menor que el de nosotros, Ujú. no debería estar así, no lo va a Sí. afectar y no va a llegar a ocurrir una desgracia. Exactamente. Eso es importante, Sí, tomarlo en cuenta. es importante. Y creo que ahí viene el tema de poder escuchar. A veces queremos como, y qué bueno que lo mencionaste porque a veces cuando nos pasa eso y son como situaciones muy similares, te quiero dar como mi Solemos experiencia. comparar. Ajá, y te comparo, ¿no? Como que, oye, pero mira, yo Si- estoy si yo haciendo estoy esto, peor, yo estoy y tranquilo. estoy tranquilo y ya Exacto. está invalidando. ya Sí. invalidaste a la persona. Entonces, ahí lo que tienes que hacer simplemente es escuchar. Oye, cuéntame, ¿qué te pasó? A pesar que yo sé que estoy igual de fregado que el otro, pero mira, cuéntame qué te está pasando, En- por qué está ocurriendo esto. En ese caso, lo que primero que tenemos que tener claro, y me dice si es así, que no todas las personas tienen la misma fortaleza mental que nosotros. Así es. No te prefiero llamarle estrategia de afrontamiento. Es una palabrita que vamos a aprender el día de hoy. ¿Por qué? Porque son estrategias que yo afronto la situación, pero tal vez a mí en ese contexto me funciona, pero tal vez en otro contexto no me funcione. Pero para eso en particular sí me está funcionando. Por ejemplo, tendré los mismos problemas, pero por ejemplo mi estrategia de afrontamiento es que cuando yo llego a la casa estoy con mi familia y yo me desconecto con mis hijos. Listo, perfecto. Pero habrá otra gente que tendrá otras estrategias de afrontamiento que no son las mejores. Claro. Por ejemplo, bueno, termino el fin de semana, perdón, empieza el fin de semana, entonces mi estrategia de afrontamiento Borrachera. es borrachera. ¿Te libera el problema? Sí, por un tiempo, pero te genera más problemas después. Otros problemas. Entonces, al final la estrategia de afrontamiento no es tan buena, pero al final es una forma que la persona está buscando una manera de liberar o de poder como afrontar la situación. Y es eso, no juzgar a la persona, no escucharlo desde un punto de vista de comparar y permitir que la persona hable, que la persona ventile, como que sabes que cuéntame qué está pasando, échame el cuento, qué te pasó, ta. Y puede ser que la persona se desahogue con usted y usted sin querer queriendo le salvó la vida. Simplemente escuchando, más nada. Y acá lo que decía el amigo también, cuando uno ve este tipo de señales y uno como familia no sabe ya qué hacer, yo hablo con la persona y uno que está como bajando, buscar ayuda. Buscar la ayuda de profesionales que realmente sepan y manejar esta situación, porque esa es otra cosa también. Lamentablemente hoy en día en Panamá, y en Panamá y en el mundo, porque no solamente en Panamá, hay una proliferación de gente que no está capacitada, que no tiene la formación adecuada. Eso lo decimos nosotros en psicología, pseudoterapias, es decir, son terapias que prometen muchas cosas, pero incluso son terapias que pueden incluso hasta provocar que la persona termine suicidándose. Sí. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso, hay que estar investigando. Yo siempre le digo, por ejemplo, yo soy profesor de la universidad, y siempre le digo a mis estudiantes, miren, cuando ustedes tienen ya su consultorio, están dando su terapia, su cuestión, lo que sea que van a hacer, preséntense, o sea, hagan su cuestión, tengan su diploma en mano, los cursos, porque así la gente también confía. Y hoy en día también hay que ver otra cosa que, digamos que después de pandemia ha sido algo positivo en este sentido con salud mental, y es que la gente cada vez valora más los servicios de salud mental. O sea, después de la pandemia, la gente ha buscado más psicólogos, la gente ha buscado más terapia, la gente ha buscado más psiquiatras, porque se dieron cuenta que esos 2 años de pandemia encerrados fue como que lo primero que se afectó fue la salud mental. Entonces, ya la gente tomó conciencia. A mí me llama mucho la atención de que, hablando desde el conocimiento de algunos casos, de que hayan personas que son candidatos fuertes a suicidio y no hay una forma de tomar el control de la persona si ella no está de acuerdo, cuando son mayores de edad. Eso a mí me preocupa mucho porque existe de repente una persona de 25 años que ya sabe, ha declarado el psicólogo, el psiquiatra, todo el mundo sabe que la persona se puede suicidar, pero no puedes agarrarlo, no puedes internarlo, porque simple y sencillamente no quiere. Lastimosamente, sí. Y me preocupa que no haya un mecanismo donde ya los profesionales saben que viene algo inminente y no puedan simple y sencillamente, hey, ve acá, vamos a meter a esta persona en el hospital 1 mes o 2 meses. Sí, y bueno, no nos vamos muy lejos. En otros países, aquí en el vecino Colombia, ya se aprobó la primera persona que falleció por eutanasia por tema de suicidio. O sea, en el sentido de que la persona no quería vivir más y simplemente optó para que la persona, hasta la Corte Suprema de Colombia, le aceptó de que, bueno, no quiere vivir más, entonces ya se mata.
Y fue a través de un tema médico. En Europa eso también está pasando mucho. O sea, están habiendo ciertas cosas que pareciera que hoy en día... Parece preocupante. Sí, preocupa muchísimo, preocupa muchísimo. Porque al final las personas, y es algo que siempre tenemos que tener claro, el suicidio es una respuesta permanente a un problema temporal. O sea, yo puedo tener un problema muy grande, la tormenta está ahorita mismo acabando con todo, pero esa tormenta pasa. Y dentro de las opciones que uno tiene, como que, bueno, ¿qué puedo hacer para mejorar esta situación o resolverla? En algún momento va a aparecer la idea de morir. Porque sí, si yo me muero acabo con todo, pero acabo con lo bueno y acabo con lo malo. Y probablemente el problema por el cual yo quisiera desaparecer del mundo, en algún momento se soluciona. Y eso es algo que tenemos que comenzar a trabajar muchísimo con la gente. Ese pedacito es importante, ¿no? Pero ¿cómo hacerle entender a la persona en ese momento? Simplemente escuchándolo. Escuchándolo. Y parece tan complicado, pero la solución es bien fácil. Es fácil. Y la tenemos en la mano. Sí. Eso como primeros auxilios psicológicos, ¿no? Una forma inmediata de poder como trabajar una situación inicial, ¿no? La persona está en riesgo, oye, pero que no quede ahí. O sea, cuando la persona ya se desahoga, esté más tranquila, como que, oye, de verdad, gracias por haberme escuchado, me siento mucho más tranquilo, me siento mejor. No piensa, bueno, ya, aquí quedó. Hay que referirlo. Dígame algo, doctor. ¿Hay algún tipo de característica que tengan las personas específicamente que se quieran asesinar? Por ejemplo, una persona, un chico de 18 años que haya tenido ya muchos cuadros de depresión, sale de depresión, entra de depresión, sale, pero siempre ha tenido una vida constante de esa manera. Sí. ¿Hay alguna característica que diferencia a ese ejemplo que le acabo de dar a una persona que se quiera suicidar, como que dice, por un problema temporal, de ya para allá? No, realmente no hay como una diferencia como tal. Una diferencia... ¿O son casos separados, aislados, una cosa de la otra? Sí. Son temas diferentes. Yo creo que al final es también, como les digo, ¿no? O sea, si la persona siente al final que lo que está tratando de resolver no se puede resolver y ve la muerte como una opción, no importa lo que esté pasando o no importa lo que esté ocurriendo alrededor, lo va a tomar en consideración. Ahora bien, hay situaciones de riesgo. Por ejemplo, familias que son bastante disfuncionales. Las familias al final lamentablemente pueden ser el causante de que alguien se quiera matar. O sea, las familias hoy en día tienen un papel fundamental tanto en lo positivo como en lo negativo. O sea, si una familia donde hay violencia, no solamente física, una violencia económica, una violencia psicológica, una violencia de género, donde la persona sufra, por ejemplo, las estadísticas mencionan que las personas que tienen más riesgo de cometer suicidio son hombres, Claro. minorías, personas que estén entre los 17 a los 30 años y personas que hayan sufrido algún tipo de abuso o de trauma. Entonces, ese es como el grupo donde comenzamos a tener como mayor riesgo. Le pregunto el tema de la depresión porque no sé si sea qué tan cierto sea, pero he leído algunas cosas que dicen que en temas psicológicos, cuando una persona genera ya esa resiliencia de que cada caída lo fortalece, cada caída se levanta y lo fortalece más, llega un punto que tiene una fortaleza mental a pesar de que ha tenido un muchísimo cuadro de depresión. ¿Qué tan cierto es eso? Es cierto, o sea, si la persona va aprendiendo esas estrategias con el tiempo, más la terapia, porque hay que ver algo importante. Gracias por llegar ahí. Eso es importante. A ver, la terapia psicológica, basada en evidencia, evidentemente, es una terapia que te permite no solamente hablar, sino aprender. Claro. Y tú aprendes formas de manejar esa situación. Entonces sí, probablemente yo puedo tener una recaída y obviamente eso nos pasa muchísimo a los terapeutas. El paciente está contigo 4 meses, 5 meses, 6 meses, sale del cuadro, sale de la situación, aprende todo un arsenal, pues es como que, bueno, ya yo voy a la batalla con más formas, más armas, pero resulta ser que la batalla con la que yo me enfrenté no me fue tan bien. Y yo regreso. Y cuando yo regreso, resulta ser que cuando regresé, la caída fue, me caí un día, 2 días y ¡pum! Me levanté de una vez. Y aprendí algo nuevo. Y vuelvo de nuevo a la situación y sigo batallando. Y sí, al final es eso. O sea, al final la vida se trata también de poder enfrentar ciertas cosas que lamentablemente no tenemos control y no sabemos cómo resolver todo. Entonces sí, necesitamos la terapia para eso. Se fortalece la capacidad de resistir y adaptarse, ¿no? Exactamente. Y una cosa importante también es que la terapia no es para toda la vida. La terapia te ayuda en el momento que necesites con el problema que necesites. Y cuando tú tienes todo ese arsenal de cosas que tienes que aprender,
ya tú puedes desarrollarlo solo, porque el ser humano al final es un ser humano libre, independiente. Mira, esa parte es bien importante. Sí, ¿eh? O sea, la terapia no es para toda la No, vida. no. Poco a poco te adaptas al momento que ya tú mismo puedes trabajar en ti. Claro, por supuesto que Increíble. sí. Pero a ver, ¿cómo llegamos a la terapia? Ajá. Licenciado, porque vamos, la gente no le gusta. No. A la gente no le agrada que tú le digas, busca terapia, busca ayuda. O sea, después que ya tú escuchaste, ayudaste dentro de tus posibilidades. Yo no soy psicólogo. Entonces ven acá, yo te agarro la manito, yo te llevo por un psicólogo y tú me dices y me sueltas la mano, yo no estoy loco. Ajá. Yo no estoy loca. Sí. ¿Me entiendes? Sí, Entonces, sí. ¿cómo lidiamos con esto que increíblemente, como usted acota hace un rato, de que hoy en día hay muchas pseudoterapias, porque hoy en día todo el mundo es coaching. Sí. Entonces, tú hoy está el internet y la vida está abrumándote con que necesitas buscar ayuda, conversa, habla, terapia, etcétera, pero no lo haces. Así es. O sea, tú prefieres sentarte en el celular a ver el TikTok, a ver el Instagram y tú dices que eso te está ayudando. O el chat GPT, que esa es la O nueva. el chat GPT, Charlie, nosotros le decimos Charlie GPT. Entonces, Charlie PT. Charlie Charlie PT, PT. perdón. Entonces, ¿cómo hacer para que esta persona que en su momento necesite lo busque? Porque yo entiendo que hay gente que acepta, pero hay gente que no. Ajá, correcto. Y ahí viene el tema de aceptar la situación o aceptar, como decimos, la aceptación de la enfermedad. Que realmente a mí no me gusta usar el término enfermedad cuando son temas de salud mental, porque... Condición. Exacto. Vamos a llamarlo una condición, una situación, porque esa enfermedad es causada por un agente patológico. Y nosotros a nivel de la ansiedad, la depresión, eso no hay ningún virus, ni una bacteria, ni un hongo que te cause eso. O sea, realmente no. Vamos a hablar desde el punto de vista de que es un problema. Entonces, sí, la persona cuando primero no acepta que tiene un problema, ya va de cañón a fallar en la terapia. Hay una situación muy interesante que eso se maneja también a nivel de psicología, que es cuando la persona está en un estado de precontemplación. La precontemplación es, sé que tengo algo, pero ¿sabes qué? No voy a hacer absolutamente nada por tratar de mejorarlo. Claro, uno se frustra porque uno dice, escúchale, pero si la persona está pasando por este problema, está fregado, pero ¿cómo puedo hacer para que la cosa mejore? Primero, nosotros, desde la perspectiva de ayudar, tener paciencia, darle lo que necesita para que la persona sepa dónde actuar y brindarle como las opciones. Mira, ¿sabes qué? He escuchado muy buenas cosas de este psicólogo, esta psicóloga, darle varias opciones, que sean personas capacitadas, que sean personas realmente entrenadas en lo que tienen que hacer, y yo estoy seguro que alguno de ellos te puede ayudar. Va a llegar el momento donde esa persona, después de haber pasado situaciones, dice, ¿sabes qué? Ya siento que mi vida está como muy estancada, voy a dar el paso. Y ahí viene entonces la parte de contemplación. Voy a moverme hacia eso. Y aquí viene entonces la otra parte que ya no depende del paciente, ya depende de nosotros. Y depende de nosotros, ¿por qué? Y aquí es donde yo hago una batalla campal. Yo trabajo en la Universidad Latina de Panamá, también soy el decano de la Facultad de Educación y soy el coordinador de la carrera de Psicología. Y una de las cosas que hemos estado trabajando muchísimo a nivel de maestría, a nivel de licenciatura en Psicología, es que usted, si va a atender personas, usted tiene que estar capacitado y tiene que estar supremamente centralizado en utilizar terapias que sean basadas en evidencia. ¿Por qué? Porque es como, por ejemplo, si yo voy al doctor y yo voy al médico y el médico me dice, mira, tú tienes una infección en el dedo gordo del pie. Y el doctor que te va a mandar antibiótico, y él te va a mandar el mejor antibiótico que exista para esa cuestión en el pie. Él no te va a mandar, ¿sabes qué? Ponte ahí una paracetamol. No hace eso. O sea, él te va a mandar algo que te sirve y ellos tienen un cuadro donde dice, bueno, lo mejor para esto es tal cosa. Bueno, lo mismo pasa en la clínica. En la psicología clínica, tú tienes un cuadro, tienes un esquema de terapias que son las mejores para ese problema. Y tú vas a buscar la mejor para la persona. Pero, ¿qué pasa? Tienes que entrenarte. Y eso toma tiempo. O sea, y si yo voy a trabajar con pacientes, tengo que estar seguro de que hey, voy a meterme a eso porque yo sé que eso va a salvar vidas. ¿Y qué hacemos con la cantidad? Sara acaba de mencionar los coaching. Los coaches. La cantidad de psicólogos empíricos que De hay en las TikTok. redes de Ajá. TikTok y Ajá. de Instagram, que a mí me parece que ese es un tema bastante peligroso. Sí.
porque la gente cuando de repente el TikTok se ha convertido en el mejor consejero de la gente y tú tienes un problema y te metes en TikTok y comienzas a buscar pensamientos y te sale uno de estos con los consejos totalmente inversos a lo que se debe hacer. ¿Qué podemos hacer? ¿Existe algún, no sé, algún programa o alguien a quien uno pueda seguir que de verdad te vaya a decir exactamente lo que necesitas escuchar? Me río porque es un poco difícil. Es un poco duro, digo yo, difícil porque, a ver, ustedes saben que las redes sociales es algo que está súper proliferado. O sea, aquí en Panamá, les puedo decir que son contados. Yo tengo mi cuenta de Instagram, pero la verdad que yo he intentado hacer como una especie de educación, no más de 4 cosas. La verdad que me cuesta. No soy tan bueno utilizando el celular. Como uno no es viral, no lo miran. Exacto. Eso es lo que pasa. Entonces, yo la verdad que no sé hacer los efectos y el poco de ponchera que le ponen. Yo ahí sí me considero de que no estoy como muy dicho en la materia. Pero yo lo que le digo a la gente es lo siguiente. Cuando uno ve estas cosas en TikTok o en Instagram o en cualquier red social y usted ve que todo es como muy perfecto, como lo pone muy simplista, hay que tener cuidado. Porque la gente habla desde su privilegio. Entonces, claro, tú vas a ver a este muchacho que tiene una mansión, tiene una cuestión, te dice, no, lo que pasa es que el que es pobre porque quiere. Bro, ¿cómo tú vas a decir eso si estás viviendo en una de oro? O sea, no puedes. Vamos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que tener cuidado con respecto a qué tipo de cosas pasan en las redes sociales. Y si hay como que filtrar un poco. Por eso es bueno que cuando uno ve estos tipos de redes, de cuentas, verificar qué aparece en la historia, qué aparece en la biografía de la persona, si es psicólogo, si no es psicólogo, a qué se dedica, cuál es la corriente que utiliza, de dónde es. Porque sí, va a haber cualquiera que te va a decir, no, lo que pasa es que vamos a hacer esto. Y ojo, y algo también importante, ahora que lo mencionaste, pasa en la psicología, pero pasa en todo. Pasa con gente que está en temas de salud. Pasa en TNT. Pasa incluso con gente de, por ejemplo, mujeres que te dan tips de cómo manejar ciertas cosas. Y tú dices, yo lo vi en TikTok. Y cuando lo haces, se te bota toda la cara y te llenaste de alergia. Tú dices, pero si lo vi en el TikTok. Sí, no, pero es que el TikTok no es el médico. Hay exacto. gente que en su afán de la viralización se meten en cualquier cosa. Así es. Y comienzan a dar consejos y terminan perjudicando vidas. Sí. Vamos Sí, al sí, cambio comercial, regresamos de vuelta con más y la resolución de nuestro tema para el día de hoy. Resolución. Oye, después del Caso cambio también cerrado. tenemos un par de menciones también ahí pendientes. Resolución.